Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Consigliere y gracias al favor de su atención. Recordemos nosotros un detalle muy importante. La ley de 73 establece muy claro, en su origen manejaba un rango. Sin embargo, después por las modificaciones llega a establecerse como pensión mínima a recibir un salario mínimo general. Estamos hablando nosotros de los años 90. Cuando nace la ley del 97 y cuya titularidad completamente publicada en el Diario Oficial de la Federación es en ese entonces el presidente Zedillo, se señala que va a haber una pensión mínima garantizada que equivale a un salario mínimo general. Y una vez que se agoten los fondos, será el gobierno el que entre al rescate de los trabajadores cuyos fondos ya se hayan agotado para poder cubrir esa pensión mínima garantizada. En la actualidad, y no es que estemos controvirtiendo o no al vigente gobierno, sino simplemente basta irse al Diario Oficial de la Federación, en donde se señala y se establece una serie de requisitos más complejos que la misma ley del 97 y se hace un licuado de la ley anterior, la ley de 73, para meterla a la del 97. ¿A qué nos referimos? Viene una tabla en su artículo 170 vigente, que lo pueden ustedes consultar, y aquí les dejamos la referencia en la caja, en donde claramente se aprecia que cuando nace, diciembre de 2020, esta reforma no era superior al salario mínimo general. Estamos hablando en su momento de cantidades un poquito mayores y fue cuando nace la diferenciación absoluta en cuanto a las fronteras. ¿Esto qué hace? Que obviamente que esa tabla, a todos aquellos amigos de la frontera que ganan una cantidad importante, en base a salarios mínimos nada más, pues obviamente les pega por el lado de la tabla, independientemente de que se tiene que actualizar conforme a Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, no es que estemos a favor o en contra del gobierno, estamos citando el tema fundamental de la diferencia de leyes y el impacto que va a tener pensionados y pensionantes. ¿Por qué? Porque todo lo que es régimen de la ley del 97 tiene esa complejidad. Aquí ya no es que me acaben mis fondos. Aquí los fondos que tenga me van a poner en el rango que trae la ley. Me van a decir, mira, tú tienes tantas semanas de cotización, ganaste tanto, porque aquí vienen en UMAS, y por lo tanto tu pensión garantizada es de tanto. Obviamente que se va acabando el fondo que tenemos destinado para ello y si se llega a acabar, entra al rescate el gobierno para cubrir mientras yo esté con vida, pero es el rango que establece la tabla. Ahí es donde decimos que se fusila la ley de 73 y en su caso la de 43, porque se ranguean, es decir, se establecen límites mínimos y máximos para poder generar una cuota estable. ¿Al gobierno le conviene? Claro que sí. Porque entonces ahora, en lugar de que el trabajador disponga cómo voy a invertir mis fondos para retirarme, una vez que cumpla los requisitos, 60 o 65 años de edad, pues destinarlos a una capitalización, a un total mayor, etcétera. No, el gobierno dice, no, ya no te preocupes, vengo yo, lo resuelvo, va a ser conforme yo diga en la tabla, gobierno, a través del Diario Oficial, y sobre esa base tú vas a recibir el dinero que te corresponda de pensión garantizada. Entonces, la disposición original que hablaba de cuando menos un salario mínimo general, ya se perdió. Cuando hablamos de la ley de 73, en donde tenemos una percepción mínima, esa sigue vigente. Pero obviamente para quienes hayan sido afiliados con la ley anterior de 73. Entonces, es importante esa diferenciación. Insistimos, en cuestión económica es muy impactante, porque así como insistimos el tema de la cuestión de la franja fronteriza norte, en donde los salarios mínimos son altos, comparados con la demás parte del territorio nacional, representa un impacto, a nuestro juicio, no muy favorable, porque al irnos a la tabla, independientemente de mi salario base de cotización, pues ahí va a venir a generarse la problemática mayor y sobre todo considerando que las sumas no tienen el mismo impacto que lo puede tener el salario mínimo general. Al margen de ello, la cuestión es cuánto tengo, porque recuerden que con la reforma de diciembre del año 2020 hay algo que castiga muchísimo a los trabajadores. Tu salario promedio no es el que tengas los últimos 5 años como lo establece la ley de 73, es en toda tu vida laboral y ahí se van a pulverizar los ingresos. ¿Por qué? Porque simplemente haber entrado yo de chalán a lo mejor ganaba el mínimo y ahorita que ya soy ejecutivo a lo mejor tengo 10, 20 salarios o bien 10 o 20 UMAS. Pero al momento que se van a sumar va a salir un promedio muy raquítico.
A eso le está jugando el gobierno y a eso lo está estableciendo en la ley, y por eso se habla de las pensiones garantizadas. No hablo de un salario mínimo general como la ley de 73, hablo de una pensión garantizada con el impacto correspondiente en base a mi historial de pagos que tuve yo desde que ingresé al régimen obligatorio de la Ley de Seguro Social del 97 a la fecha. Entonces, independientemente de mi fondo, ahí estoy ubicado en esa tabla del artículo 170 de la vigente ley, cuánto es lo que me va a corresponder de pensión en función de dos detalles: semanas de cotización y mi salario promedio, que insisto es sobre mi vida laboral, no sobre un promedio de últimos 5 años. Esa es la diferencia. Entonces, objetivamente hablando, el impacto es completamente negativo. Espero haber llamado tu atención, y si te gustó, por favor apóyanos con esa suscripción, esa campanita, ese pulgar arriba, y nos vemos en la que sigue.